completos. Bueno, cambiamos de tema porque tenemos un invitado y yo antes de presentarlo y que todos le podamos preguntar y charlar, porque vamos a hablar de varios temas, tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutos con Silvina Batakis. Todos somos conscientes, hasta el propio gobierno y el hoy ministro de Economía, Sergio Massa, que hay variables económicas que no están bien. La inflación es una de ellas, el dólar, irregularidad. Hay diferentes cuestiones en que a la gente no le alcanza la plata en el bolsillo. Nadie niega esa situación. Después se analizará por qué se llegó acá, a esta situación, qué ocurrió en el medio en estos años. Pero sí también sostenemos que hay otras variables económicas que sí funcionan y muy bien. Números que van mejorando, la industria, las exportaciones, los medios de transporte que se utilizando durante el mes de junio para movilizarse en vacaciones de invierno, récord absoluto, 1,5 millones de personas se movilizaron en diferentes formas de movilidad en todo el país, un 25% más que el año pasado, o sea que hay una reactivación económica que va de la mano de esta inflación, que es lo que habrá que controlar, pero está Argentina poniéndose de pie. Está el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. ¿Cómo va, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto grande saludarlos. Hay un gran motor de la economía que está en funcionamiento, ¿no? Digo, hotelería, gastronomía, turismo, transporte. Digo, pese a esta crisis, esta situación difícil, los números matan relato. Sin duda. Sin duda que la actividad económica es un motor que está funcionando en la Argentina. Y lo vemos en la calle, lo veo en los números del transporte, cuando observamos que en este fin de semana no solamente... Terminó, claro. En el fin de semana pudimos hacer el corte de lo que fueron las vacaciones de invierno durante julio, y la verdad que el crecimiento de la movilidad en trenes, en aviones, en autos particulares, en micro, 1,5 millones nada más que en micro. 1,5 millones en micro nada más. En micros de personas. Y luego tenemos un movimiento en la Argentina que en turismo llegó a 5,5 millones, dice Matías Lamens. Estábamos con él justamente haciendo un análisis punto por punto de por dónde se movió la Argentina en este tiempo. Pero además los números de la economía, ¿no? Sabemos que hay dificultades, por supuesto que hay dificultades. Recibimos un país que todos sabemos cómo lo recibimos y también vimos de qué manera, en este caso el ministro de Economía, Sergio Massa, tomó las riendas y decidió un rumbo que me parece que es lo más importante que podemos mostrar en todo este tiempo. Por supuesto que la inflación es un problema, claro que es un mal la inflación, pero hay maneras de tratar a la inflación. Algunos, como los que estamos escuchando del otro lado, piensan en ponerle una bomba a la economía. Y ponerle una bomba quiere decir hacer una mega devaluación. Ellos dicen un hecho rápido, disruptivo, que lo que significa es justamente afectar a las pymes, a la empleabilidad, al desarrollo, enfrían la economía, intentan enfriar el consumo. Y esa es una receta que en Argentina ya la hemos visto, claro, los que tenemos esta edad. Es bueno que decís, porque hoy hay inflación, pero hay una actividad económica muy grande, lo acabas de contar muy bien. El otro plan, el que proponen, el que podría venir, sería peor que esto en cuanto a inflación, en cuanto al ajuste, pero encima bajaría muchísimo el consumo. Tal vez en vez de 1,5 millones de personas habría 300.000, micros vacíos, crisis, exigencias por parte de las empresas por subsidios porque la falta de compra de pasajes hace que quieran equilibrar o que vayan a pérdida. Ya hemos pasado por eso, ¿no? Pérdida de trabajo. Terminales vacías, hoteles vacíos, gente que no puede ni siquiera irse de vacaciones. Hoy eso no pasa. Los que somos de esta generación, y creo que los más jóvenes también han vivido esta experiencia de alguna manera, hemos visto. Pero además, esto que dicen de poner la bomba a la economía, la verdad que son muy creíbles. Porque buena parte de los que lo dicen estuvieron en los momentos en que bombardearon al consumo, en que bombardearon lo que es el sistema pymes. Y lo hemos visto porque han estado en estos tramos de la historia argentina cercana, próxima, 99-2001, la Alianza, luego el tiempo del 2015 al 2019, el gobierno de Macri, y ahí vimos cómo se deteriora un sistema, cómo con inflación incluso, claro, van a un sistema de recesión. En el caso nuestro lo que estamos planteando es el rumbo del desarrollo económico con las dificultades que tuvimos. Fíjense ustedes que durante la pandemia, la Argentina, que siempre, sobre todo en los sectores más conservadores o heterodoxos, siempre discuten el empleo público, la Argentina durante el tiempo de la pandemia se hizo cargo del empleo privado. 3 millones de salarios privados durante más de un año abonó el gobierno argentino para sostener el sistema económico, la producción,
el trabajo, la construcción. Entonces, claro que eso deja resabios, pero el tema es hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos allí, por lo menos en el concepto de Sergio Massa, que está asumiendo este rol ya desde hace un año, cuando nadie quería hacerse cargo de la economía en el sentido de que era la papa caliente, la dificultad. Él dejó la Cámara de Diputados, dejó un lugar de altísima representación, renunció a ser diputado 2 años antes y se puso al frente de este rumbo de desarrollo económico superando dificultades. Se pudo haber quedado cómodo, ¿no? Tranquilamente, y no comprometerse tal vez en uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Pero, ¿qué sentís cuando escuchás, porque sabes mucho de economía y también de reactivación económica e industrialización, qué sentís cuando Bullrich dice, voy a levantar el cepo apenas asuma, hay que nuevamente ir al blindaje, pedirle al Fondo Monetario, porque esa de Massa hablamos recién y hablamos permanentemente, y esa es la otra alternativa y el otro plan que se propone de cara a las elecciones, ¿no? Bueno, la verdad que son tan claros los caminos. Creo que quizá después de 40 años de democracia haya algo que está muy claro en la sociedad, ¿no? Las propuestas son explícitas. Ya no hay ni siquiera esta idea. Ya no lo esconden, ya no mienten. Ya nadie más dice, no, porque no voy a decir lo que voy a hacer, porque si no, no me van a votar, que era una manera que se utilizaba en los 90, ¿no? Bueno, hoy en el año 2023 los programas, los proyectos están explícitos y además están abonados por los mismos actores, por lo tanto son creíbles. Cuando yo diría se describe el catálogo de recetas ya utilizadas en la Argentina para mandarnos al fondo, y digo al fondo con el primer y el segundo sentido de mandarnos al fondo, la verdad que ya sucedió. Ya el blindaje lo hemos visto por cadena nacional en tiempos de la Rúa. Ya correr al fondo fue otro anuncio que hizo el presidente Macri por cadena nacional. ¿Se acuerdan? Hemos decidido acudir al Fondo Monetario. Oh. Eso está... lo que está planteando el ministro Massa es exactamente lo contrario. Hay que pagarle al fondo. Sacarse de encima al fondo, claro. Clarísimo. ¿Hay que pagarle al fondo? Claro que hay que pagarle al fondo. ¿Pero para qué? Para empezar a tomar decisiones que no comprometan ni el presente ni el futuro de los argentinos. Es decir, el planteo de Massa es, la Argentina es con todos los argentinos adentro. Incluyámoslo a todos. Porque no concebimos un modelo de país que empiece a pensar en una Argentina por pedacitos. Como lo han concebido quienes han llevado estas decisiones adelante de blindaje, de volver al fondo y de endeudarse fenomenalmente. Esto es un tema, entre comillas, menor, pero que va a importar y mucho lo que nos están escuchando, porque ayer la provincia de Buenos Aires, tu par bonaerense, que también integra el mismo espacio político, anunció, me refiero a Jorge Donofrio, que en la provincia de Buenos Aires va a haber, durante los días de elecciones, arrancamos en la primaria, boleto gratuito, es decir, pase gratuito en todos los medios de transporte. Claramente hablamos de los colectivos. Te pregunto esto, ¿se puede hacer extensivo a nivel nacional? ¿Está pensado hacerlo también? Así es, así es. A nivel nacional se está haciendo la misma resolución. Las provincias adhieren generalmente a esta idea que tiene un profundo sentido democrático, ¿no? El hecho de que tengamos transporte gratuito, y lo vamos a tener en todos los modos de automotor de pasajeros, en este caso en el AMBA y en todo el país se va adhiriendo a esta medida de que podamos ir a votar durante el tiempo del transcurso del día de votación, podamos ir a votar por transporte gratuito. Y voy a ese punto porque me interesa algo que se ha transformado en los últimos procesos electorales provinciales en una preocupación compartida, que es el tema de la cantidad de gente que no va a votar. ¿Lo están mirando eso ustedes? Ya te pregunto en tu rol de dirigente político. ¿Están viendo con preocupación que en todas las provincias, bueno, la tuya en Santa Fe, se votaron en las provincias que se votaron, hubo mucho nivel de ausentismo? ¿Cómo lo ven pensando en función de lo que se viene? Bueno, es un tema a tener en cuenta. Puede ser atribuible a varias cosas. La primera es que la PASO es un momento electoral en el que uno decide quiénes van a ser nuestros candidatos. Con lo cual no tiene muchas veces la misma intensidad que una elección general, pero nos parece muy importante de las herramientas que la democracia nos ofrece, utilizarlas a fondo. Primero porque es un deber en la Argentina, porque somos demócratas, porque nos ha costado muchísimo tener elecciones frecuentes en la Argentina. Hay generaciones que han
sufrido y padecido no tenerlo. Y segundo, porque además es una manera también de que se tenga en cuenta nuestra voluntad. Porque si no, las elecciones paso empiezan a no reflejar el verdadero sentido o la decisión de la sociedad. Entonces, lo que pasa es que desde el todo. desaliento ahí mucha gente dice, bueno, que se arregle cada partido, después veo qué candidato me proponen, digo. Hay un poquito de eso. Hay el desaliento, más algún desencanto, más decir, no participo en esta, voy en la otra. Lo he escuchado. Y la verdad que es contraproducente. Tenemos que estar siempre que la urna nos llama. Porque en la urna se solucionan cosas. Yo sé que hay mucha gente que está desencantada. Desilusionada. Pero la Argentina se arregla y el rumbo en este caso se ratifica con más urnas, con más democracia. No, que esa gente después va a ir a votar seguramente, pero en esta instancia es como que le dice a cada partido, mátense entre ustedes, no quiero participar de estas internas de ustedes. Sí, nosotros llamamos a votar. A votar porque incluso desde todos los partidos políticos se hace eso, ¿no? Y es una manera de intervenir en las decisiones. Es el momento en donde el ciudadano adquiere en su millonésima parte un poder en donde justamente empieza a decidir. Y esto hay que ejercerlo. Ministro, ¿qué cree o qué crees y qué cree el político en general que va a considerar y tener principalmente en cuenta el votante, el argentino, al momento de ir a votar? A un domingo, a la mañana, cuando llega al cuarto oscuro, es netamente económico, le va a importar la seguridad, le va a importar el futuro, los dos modelos de país que hay distintos, y si el tema transporte, por ejemplo, porque tiene que ver con esto, todo lo que han hecho lo van a tener en cuenta. Yo soy de Ituzaingó, por ejemplo, hace poco estuvieron ahí, digo porque fue reciente, fue esta semana, recorrieron el nuevo andén, que cuando me puse a averiguar fueron 1.700 millones de pesos en inversión solamente en el andén de 120 metros, más lo que fueron pasos a nivel, más los pases peatonales. Eso lo han hecho en todo el país, más de 300 estaciones nuevas. Digo, ¿lo considera la gente eso? ¿Ustedes creen que le da valor al momento de votar, que eso son horas que antes no se hicieron? A mí me parece que la sociedad va a valorar también la actitud de un hombre como Massa que se presenta como alguien práctico, alguien que tiene la capacidad y la experiencia para poder entrarle a los problemas en la Argentina, para no bordear a los problemas de la Argentina como se hace muchas veces, para entrarle a los problemas, para tomar decisiones y para tener sobre todo ese concepto de ser muy, de interpretar a la sociedad, no como lo hacen otros, que son muy, muy duros con los humildes, sobre todo, son muy blandos con los poderosos. Massa, al contrario, representa un concepto de ser duro con los poderosos, en el sentido, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, de una negociación que terminó pagándose en yuanes, entendiendo, interpretando la realidad de la Argentina en este momento, en una parte. Y digo, esta posición de ser humilde con los humildes, de contener, de incluir. Y me parece que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo específico de mi cartera, el transporte, se ha podido marcar un rumbo muy claro. Primero, la recuperación del sistema ferroviario. En la Argentina, si ustedes ven imágenes de cuando llegamos a un pueblo, de cuando llegamos a una ciudad y inauguramos un nuevo tramo, hemos recuperado 20 ramales ferroviarios que estaban abandonados. Hemos recuperado 3.000 kilómetros de vías. Ratificamos la posición de una aerolínea de bandera como es Aerolíneas Argentinas, que ha mejorado su competitividad enormemente, que conecta puntos del país que no tienen ninguna otra. La quieren condición. cerrar Aerolíneas, la oposición la cerraría, tal vez porque dice que es deficitaria. Hay una posición muy violenta en este tema, ¿no? Porque creo que tiene que ver con, son muy consistentes en ese discurso de la violencia, de cerrar, de eliminar. Algunos hablaron de regalar a Aerolíneas Argentinas. La verdad que duele porque Aerolíneas Argentinas hoy bajó $100 millones su déficit, porque ya habíamos visto lo que pasó cuando fue privatizada. Vendieron 28 aviones en una semana cuando la privatizaron. Vendieron los principales inmuebles de Aerolíneas Argentinas en el mundo, en Roma, en Madrid. Le tuvimos que pagar finalmente el salario de los trabajadores del Estado y el combustible. Y no conectaban ningún punto
que no tuviera un interés comercial, igual se fundían. Hoy Aerolíneas Argentinas tiene, primero, una gran competitividad, 13 millones y medio de pasajeros, teníamos 5.400.000 en 2009, no hace tanto. Sí, hemos crecido, hemos generado nuevos rubros como aerolíneas carga, para todo lo que es el transporte de carga, y además la aerolínea ha sido muy útil, y lo es, en momentos difíciles del país. Fíjese que hubiese sido de la Argentina, de la salud, cuando en pandemia y cuando nadie volaba a la Argentina, no se acercaba a nadie. ¿Quién iba a buscar las vacunas? Claro. Aerolínea dio 10 vueltas al mundo buscando Total. las vacunas, y eso que es simbólico, pero también fue real, también representa otras cuestiones estratégicas del país. Entonces, yo creo que la gente, Diego, va a pensar en qué rumbo tiene que tener la Argentina, aceptando las dificultades, pero no cayendo en la idea de resolver la cuestión del orden. Vieron que ahora está el tema del orden. Hay un orden que plantean con cierta violencia, con represión. A nosotros también nos gusta el orden, pero el orden para nosotros es la paz social, es el bienestar de la sociedad, es la distribución de los ingresos. Entonces, esa idea de orden, le diría, tan antigua y tan difícil de interpretar como esto del orden igual a violencia, nosotros no estamos en eso, no queremos que eso suceda y vamos a hacer todo lo posible para ratificar nuestro rumbo. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en Argenzuela. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación. Tenemos